Bueno, era para... Habíamos prometido estar acá. Sí, 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 se acordó justo anoche a última hora. Bueno, ¿qué le ha dejado esta jornada electoral, ya con todo definido? Bueno, me parece que primero destacar que ha sido un clima de absoluta normalidad, hemos tenido una elección absolutamente fluida, también con resultados muy transparentes, muy rápidos en su entrega. Me parece que eso es importante y bueno, agradecerle por supuesto a los fiscales generales y a los militantes que trabajaron de nuestro espacio y de todos los espacios políticos. Bueno, las urnas fueron claras, ordenaron las diferencias, como decimos nosotros. En Tucumán volvimos a ganar el peronismo, pudimos sostener los 2 senadores, que era nuestro objetivo, pudimos sostener los 2 diputados que cambiamos de alguna manera, de los 4 que salen y se renuevan. Y bueno, hoy la elección ha pasado y estamos ya todos pensando en lo que se viene, ¿no? En esta necesidad que la Argentina tiene de que con el nuevo grupo de políticos que se incorporan a la Cámara, con los cambios que habrá y todo, podamos de alguna manera mejorar la vida de los tucumanos, de los argentinos, que es el gran desafío que tenemos. Doctor, mirando los números de estas elecciones, no se puede dejar de mirar atrás también con lo que ha pasado en las PASO. ¿Las diferencias lo deja conformes o esperaban un amplio margen, un margen mayor? No, nosotros sabíamos que el margen se iba a reducir un poco. La PASO había sido una cosa muy excepcional porque había sido muy competitiva en los espacios. En la PASO se jugaban distintas cosas que en lo que se jugaron ahora en una legislativa de medio término. Esta fue más clásica, digamos, en el sentido de que en general en la legislativa de medio término lo que la gente hace es de alguna manera valorar o no la gestión, en este caso sobre todo nacional, y bueno, salimos de un año muy duro, ¿no? De problemas estructurales económicos, pero muy agravados en los últimos 2 años por la pandemia, más la pandemia, digamos, en sí misma y todas las dificultades que la pandemia generó, y yo creo que la gente votó eso, ¿no? Votó esa situación, si bien en gran mayoría ganamos. Lo cierto es que hay un voto importante de disconformidad con estos 2 últimos años de gobierno nacional y provincial, bueno, que tienen por detrás el motivo sin duda de la pandemia, pero bueno, a la gente eso no le cambia mucho, está peor y ha expresado su reclamo como lo ha hecho en todo el país, ¿no? Y ahora el gran desafío para el gobierno, que le quedan 2 años largos, es poder mostrar que ya con la pandemia controlada de alguna manera, no digamos superada, pero por lo menos controlada, la Argentina vuelve a crecer. Hay signos alentadores en ese sentido, el PBI vuelve a crecer, la capacidad industrial vuelve a crecer, y bueno, el gran desafío es hoy que los salarios acompañen este crecimiento, que la pobreza pueda disminuir, y bueno, de eso va a tener que ver las próximas elecciones, porque en definitiva lo que se pone a elección de la gente tiene que ver la calidad de gestión de un gobierno, ¿no? Bueno, ¿ya está previsto cuándo es la jura? No teníamos información, por lo menos hasta hoy no teníamos. Obviamente el día 10 cambian las autoridades, digamos, los senadores Sí. y diputados dejan de ser senadores y diputados, o sea que el día 10 ya tiene que estar la jura hecha. Así que entendemos que si va a ser esa última semana, lo más probable puede ser como el 8 de feriado, 7 o 9, por ahí va a ser. Bien, algunas declaraciones de ayer, Alberto Fernández convocó a la oposición para hacer un acuerdo económico. Y la otra, bueno, vamos por esa, la otra que dijo Macri, vamos a tratar de hacer una transición tranquila. ¿Cómo cayó esa declaración? No lo escuché a Macri, escuché a Alberto, me parece que ese es el camino, me parece que el camino tiene que ver con consensos importantes en el marco del Congreso Nacional, que es el lugar donde los consensos deben realizarse, y intentando, digamos, resolver los problemas graves que tiene la Argentina, sobre todo este que hoy es acuciante, que es el tema del pago de la deuda, para ver cómo hacemos para tener un mecanismo de pago que nos permita seguir creciendo, ¿no? Nosotros, el espacio nuestro, el peronismo, cree en algunas medidas contracíclicas, como son aumento de la obra pública, aumento del trabajo, aumento del empleo, para salir de estas situaciones. Otros movimientos creen más en el ajuste, en la devaluación. Bueno, esto es lo que tenemos que intentar ponernos de acuerdo y ver cómo, entre todos, resolvemos el tema que hay que resolver, porque la situación de default sin arreglo sería una posición muy compleja para la Argentina, porque nos dejaría totalmente fuera del mercado de crédito, cosa que hoy estamos, pero digamos eso habría que mejorarlo, y además con una limitante importante en insumos básicos y estratégicos para nuestra producción, para nuestra industria, el mercado internacional.
Es un escenario que no debería ser buscado. Yo creo que lo que tenemos que hacer, sí, es entender que esa deuda que se tomó de una forma tan poco común, tan rápida, tan estrictamente politizada en un año electoral, ¿cómo hacemos nosotros hoy para explicarle eso al fondo entre toda la dirigencia política? Porque lo que necesitamos acá es fortaleza política para esos planteos. Uno no puede ir al Fondo Monetario con mucha debilidad política interna. Entonces me parece que ese es el gran desafío del Congreso, de tener, y por eso me parece muy prudente lo del presidente, de mandar al Congreso el proyecto este. Más allá del tema de la deuda, me parece que lo más importante hoy tiene que ver con cuál va a ser el programa económico de reactivación, ¿no? Y ahí sí creo que Tucumán tiene una oportunidad histórica, que lo dijimos en campaña, hoy lo digo ya como senador electo, y es que la presencia de Mansur como jefe de gabinete de ministros nos abre una oportunidad para que grandes obras de infraestructura, más allá de todas las otras necesarias, pero las grandes me refiero, la multimodal de carga, los diques que no se han podido hacer nunca, la situación pluvial del Gran San Miguel de Tucumán, los canales, las carreteras, puedan hacerse en estos años. ¿Se va a plasmar en un proyecto eso? Eso son muchos proyectos, hay muchos que ya están en camino a licitarse, hay muchos presentados en Buenos Aires, hay unos que se están haciendo, y me parece que esa es la oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad la tenemos que aprovechar todos los tucumanos, el oficialismo y la oposición, en consenso total, porque en definitiva nuestro objetivo como políticos es mejorarle la vida a los tucumanos. Así que eso va a ser un poco el gran desafío que tenemos en estos próximos 2 años, por lo menos seguro. Y bueno, y después ya vendrá el 23 y veremos cómo sigue el país, pero hoy me parece que tenemos que dedicarnos a aquellos que quieran en este momento y a partir de esta elección empezar a creer que ya están viviendo el pre-23, me parece que se equivocan. ¿Sí? ¿Es muy anticipado, Pablo, para pensar en el 23? Para mí es muy anticipado porque hay muchas cosas para hacer. Y aquellos políticos que viven pensando solamente en elecciones, en vez de pensar en las cosas que tenemos que hacer en la gestión, me parece que se equivocan. Y después la gente opinará, digamos, en el momento de decidir. Yo lo que voy a hacer es trabajar no para el 23, sino trabajar para que Tucumán esté mejor. Después los resultados vienen solos después, pero hay que hacer los cambios, digamos. Y ninguna elección es igual a la anterior, digamos. Se baraja de nuevo, es otra historia. Absolutamente, eso absolutamente. No, aparte no es lo mismo una elección de medio término con una elección ejecutiva, son elecciones distintas, pero más allá de Cargo eso. distinto y no hay responsabilidades y cada uno juega su lugar en las elecciones generales. A ejecutivo son diferentes, ¿no? Pero bueno, me parece que la elección ya está, pasaron una enorme campaña, casi 6 meses de campaña, una locura, ya pasó. Se resolvió la interna, se resolvió la general y ahora ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es, ordenadas las diferencias y cada uno en el lugar donde le corresponde, donde lo puso el voto popular, trabajar para lo que dijo en campaña que iba a trabajar. En el caso mío, insisto, voy a trabajar para mejorar la vida de los tucumanos. ¿Esas diferencias, esas heridas, ya se terminaron ayer o en el transcurso del día todavía se notó? Porque hay lugares donde, ¿no se puso toda la carne en el asador, pensás? No, a ver, hay que hacer un análisis. ¿Alguien jugó al quedo? Hay que hacer un análisis pormenorizado de cada lugar, se está haciendo ese análisis, hay que esperar los datos finales de cada una de las mesas, de cada uno de los circuitos, de cada una de las comunas, de cada una de las intendencias y departamentos, y después se hará una comparación con la PASO y se verá cómo nos fue en cada uno de los lugares y habrá responsables de cada una de las elecciones y todo esto. Pero en definitiva la gente cuando va al cuarto oscuro vota lo que quiere votar y lo que quiere votar la gente tiene que ver con cómo se siente. Y si la gente ha pasado 2 años económicamente malos, si ha pasado 2 años en donde la pandemia le generó muchas restricciones, y bueno, la gente vota en medio término, vota eso. Y me parece que eso ha sido el gran motivo del resultado de la elección de ayer, más allá de lo que algún dirigente haya trabajado más o menos para la elección. Bueno, en diputados se mantiene la mayoría, no así en el Senado. Bueno, en el Senado, no. Nosotros en diputados nunca tuvimos mayoría. Somos la primera minoría. Seguimos siendo la primera minoría, pero estamos lejos del quórum. Nosotros hoy estaremos 1 punto o 2 diputados menos
para llegar al quórum de lo que teníamos antes. O sea, hemos perdido 2 puntos en diputados. En el Senado teníamos quórum y dejamos de tener. Dejaron de tener. Hoy tenemos justo la mitad. Necesitamos convencer a un senador. Hay algunos senadores que no son de la oposición mayoritaria, pero bueno, ojalá podamos convencer a todos, porque no necesariamente hay que pelear el quórum en todas las leyes. Hay leyes donde podemos estar de acuerdo. Pablo, bueno, se abre una nueva etapa, ¿no? Para la provincia, con dirigentes nuevos en el Congreso de la Nación. Su óptica para el futuro del país, el futuro de la provincia, ¿puede servir de algo estas elecciones? Yo creo que la Argentina está viviendo un momento muy grave. Hemos vivido, como te digo, varios años en donde la Argentina viene disminuyendo su capacidad, digamos, económica, el PBI cada vez menor, los últimos 3 años del gobierno anterior, estos años de pandemia que fueron catastróficos. Hoy empieza una recuperación, hoy en forma anualizada el PBI ya tiene un 6% de aumento, en forma anualizada la capacidad industrial tiene un 11% de mejora, el empleo formal en el sector privado ha aumentado 2 puntos, son casi 300.000 nuevos empleos en los últimos meses. Eso es alentador. Y si nosotros logramos dejar atrás la pandemia definitivamente, la Argentina tiene una capacidad enorme. Tiene una capacidad porque produce alimentos que el mundo necesita, tiene capacidad industrial instalada que no está trabajando, tiene recursos humanos de calidad para generar posibilidades. Así que a mí personalmente creo que la Argentina tiene que mejorar, transformarse en un país más normal en lo económico, dejar de entrar y salir de crisis permanentemente, que es la historia de nuestra vida, lograr entre todos un gran acuerdo general para poder controlar la inflación. La inflación requiere un gran acuerdo. No hay una solución mágica para la inflación. Aquellos que dicen, no, yo en 5 minutos la solución, esta la toco de taquito, así con la inflación en este país, ya hemos escuchado muchos que han dicho eso y no se generó. Entonces, de verdad, no es solamente un tema monetario, no es solamente un tema fiscal, no es solamente el precio del dólar, no es solamente la inercia, no es solamente por ahí a veces la especulación de los formadores del precio. Hay un abanico de motivos. Entonces, para resolver esto en forma amplia, requerís una fuerte decisión política y una fuerte unidad política para tomar esta decisión. Porque son medidas que si vos las tomás desde un lado de la grieta y el otro lado no las acompaña, es muy difícil sostenerlas en el tiempo. Porque acá necesitas ponernos muy de acuerdo en algunas cosas que nos tenemos que hacer para solucionar el tema inflacionario, que es una cosa terrible para la Argentina. Seguro que sí. Pablo, y en la tan mentada grieta, ¿qué lejos está de superar eso? Porque estas elecciones la profundizaron. Sí, las elecciones siempre de alguna manera profundizan la grieta porque justamente en la grieta se meten los dos para intentar sacar votos de ahí. Y aquellos que se intentaron meter en el medio y sacaron muy poquitos votos, como habrás visto. Con lo cual lo que a mí me parece que hay que hacer es generar confianza en el otro sector, porque ¿cuál es el problema para generar confianza? Es tener palabra en las promesas, cumplir lo que se dice y ir estableciendo un camino de ida y vuelta para no sorprenderte permanentemente y que vos pierdas la confianza y entonces no nos acompañes. Obviamente que hay temas que son más sencillos que otros para avanzar. Nosotros, por ejemplo, en el área de salud hemos conseguido muchas veces el consenso. Yo siempre destaco que la mayoría de las leyes que hemos sacado nosotros de la Comisión de Salud, yo era presidente, fueron en el consenso de la oposición. Nosotros hemos trabajado por José Cano, por ejemplo, forma parte de la Comisión de Salud y nos ha acompañado prácticamente en todas las normas. ¿Por qué? Porque hemos generado una confianza mutua de que la norma era buena para los argentinos, de que no iba en contra de nadie y que iba a favor de todos. Y cuando uno consigue esto y trabaja por el bien de todos, esas cosas se consiguen. Me parece que ese es el gran desafío, salirse un poco del modo electoral. Dice, bueno, la elección pasó, bueno, hoy es el momento. Hoy estamos lo más lejos posible de una nueva elección de lo que vamos a estar nunca en la historia, porque estamos justo después de la elección. Bueno, en este momento hay que generar los grandes consensos. Y bueno, y generar políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. No importa quién gane una elección eventualmente para administrar el Estado, algunas políticas tienen que sostenerse. Qué sé yo, la salud pública hay que sostenerla en la Argentina, decidimos que sí, bueno, hacemos una política que supere los cambios de administración.
la educación pública, queremos un mejor nivel educativo, queremos universidades gratuitas, queremos esto, queremos lo otro, armamos una política en ese sentido y la sostenemos. Bueno, lo mismo debiéramos hacer en economía. O sea, ¿qué vamos a hacer con el déficit fiscal? ¿Cómo vamos a trabajar sobre el tema de impositivo en la Argentina? Entonces, todos estos temas debieran estar en una línea de consenso. Pablo, mirando los números electorales, siempre, bueno, uno mira el propio primero, pero no deja de relojearlo cómo le fue a la oposición en este caso. Sánchez sacó más votos que Alfaro, Alfaro ganó en la capital. ¿Cuál es el panorama que sacás en cuanto al sector de enfrente? No, a ver, las diferencias entre Alfaro y Sánchez, o Rosana Chala y nosotros, han sido no tan altas. En algún momento se especuló que iba a haber mucho corte, 6.000 votos, creo que hay más o menos en ambos sectores de diferencia. Es realmente una diferencia que puede ser normal, me parece que no, porque se pensaba que algunos grupos iban a especular con algún corte a favor de uno, pero me parece que no es importante. Lo que sí me parece es que, bueno, que el gran desafío es bueno, ver mucha de la oposición. En Capital, decías recién, Capital normalmente ha sido un distrito no muy amigable al peronismo, entonces al peronismo le cuesta ganar la capital. Alfaro se ha llevado el voto antiperonista de la capital, básicamente eso es. Que ¿No tiene voto peronista Alfaro? Puede tener, sí, no digo que no, pero en Capital me parece que lo que Alfaro se lleva básicamente es el voto ese antiperonista. Y ahí hace la diferencia, digamos. Y bueno, me parece que es normal. En Concepción también le fue bien a la oposición, Yerbabuena, son lugares que ellos tienen, aparte de las intendencias, que han tenido alguna en Bellavista capacidad. no, por ejemplo. En Bellavista no. Así que bueno, qué sé yo, son temas para analizar, va a dar mucho que cortar, pero de verdad que me parece que hoy hay que mirar para adelante. Y la elección pasó y hoy lo que tenemos que hacer es ver cómo damos respuesta a la población. Doctor, en el pequeño detalle ¿cómo entiende que, por ejemplo, cómo interpreta usted que la doctora Chala sacó más votos que usted? ¿Obedece a alguna táctica, estrategia, esta tijera, alguna mano traviesa? No, a ver, Roxana es una excelente candidata, me parece que interpelaba a mucho independiente también, a mucho voto independiente. Me parece que fue una buena elección haberla puesto como candidata y me parece que ahí debe haber una explicación importante de algunos independientes que eligieron. Claro, que se sintieron interpelados por el discurso de ella, por su persona, y eligieron cortar votándola a ella y votando quizá a otra lista. Como pasó un poco en Juntos por el Cambio, donde Sánchez sacó más votos que... En el interior, sobre Sí. todo, y bueno, pero también Roberto Sánchez es mucho más conocido La en capital sacó más Alfaro. y Alfaro es más conocido en Capital. Sí, me parece que eso, igual siempre, viste, que los cortes nunca definen la elección. Claro. Doctor, al margen que hemos visto un presidente contemporizador, obviamente la circunstancia no daba para más, ¿cómo cree que activamente o en los hechos propios se puede desarrollar una política de acercamiento, de mostrarse unida? No el peronismo por un lado, sino toda la dirigencia en pos de sacar una Argentina adelante que está re complicada. Bueno, me parece que lo que dijo ayer el presidente, que iba a mandar un proyecto de ley para ver un programa económico plurianual que refleje a su vez el arreglo con el fondo, me parece que es un muy buen primer paso. Esperemos que todas las fuerzas convocadas participen. Yo creo que pasada la elección esto va a pasar así. Bueno, veremos qué dice también el Se necesita grandeza de los dos lados, ¿no? Siempre se necesita mucha grandeza, sobre todo de los que ganan, ¿no? Porque es fácil pedir grandeza cuando uno pierde y no es tan fácil Claro. tener grandeza cuando uno gana. Así es. Totalmente, totalmente. Bueno, uno espera eso. Yo creo que la sociedad argentina espera de la dirigencia un gesto de grandeza de todos. Así es. Porque es increíble que no nos pongamos poner de acuerdo en algunos temas básicos. Lo más importante es eso, me parece a mí. Trazar aquellos temas en donde realmente la Argentina requiere cómo recuperamos la capacidad industrial, porque en definitiva cuando uno escucha los discursos de los candidatos, de los distintos frentes, hay muchas cosas de coincidencia, hay muchos puntos de coincidencia. Y algunos puntos que, bueno, obviamente responden a la propia ideología de cada uno de los frentes. Pero me parece que hay temas en donde nos podemos poner de acuerdo. Y me parece que ese es el gran rol que va a tener el Congreso en estos próximos 2 años, que aparte, vamos a decir la verdad, el gobierno va a dejar atrás la pandemia de a poquito y bueno, vamos a poder tener el gobierno trabajando a full. Doctor, usted se va a Buenos Aires mañana. Mañana. ¿Cuál es la actividad?
Tengo reunión de comisión de salud el día miércoles para terminar de cerrar dar dictamen a algunos proyectos que tenemos. ¿Cuáles? Por ejemplo, tengo uno que se llama Pancitas Llenas, que es un proyecto muy interesante de donación de alimentos, o sea, la posibilidad de que empresas que producen alimentos puedan donar o deban donar el 4% de la producción que tienen y descontar esta donación de pago de impuestos. Donando ¿Cuáles, por esto. ejemplo, a ver, lo podemos nombrar? Serenísima, Sancor. Sí, cualquiera Nestlé. podría. Sí, cualquiera de ellas, sobre todo las que han tenido grandes ingresos. Bagó. No alimentos, sí, bueno, Bagó también tiene alguna línea alimenticia. Sí, claro. Sí, la leche maternizada. Claro, para poder de alguna manera favorecer estos caminos de donación que no estaban previstos en las otras leyes. Y después teníamos un proyecto sobre reducción poder los créditos fiscales de los sanatorios y clínicas del interior del país, que ustedes saben que las obras sociales están exentas de IVA. Entonces, los sanatorios y clínicas que atienden obras sociales, sobre todo que son las del interior, tienen crédito fiscal con IVA, pero no lo pueden descargar a sus clientes mayoritarios, que son las obras sociales, claro, porque no pagan IVA. Entonces, la idea es poder usar ese crédito fiscal para pagar, por ejemplo, cargas patronales. Eso no está previsto, hay que hacerlo por ley, y tenemos 2 proyectos en ese sentido que lo hemos unificado en ese sentido. Así que bueno, después hay muchos proyectos de resolución. ¿Qué dice Juntos por el Cambio de esto? En este sentido, Juntos por el Cambio está de acuerdo. Tenemos 2 proyectos en este sentido, uno nuestro, de Maida Cresto, que es del Frente de Todos, y otro de un diputado de Juntos, que es de Chubut. Así que ambos proyectos se han unificado, hemos hablado con Economía, están bastante de acuerdo, y bueno, la idea es poder ver si podemos avanzar. Eso es dar dictamen, ¿no? Después tiene que ir al recinto para la sesión. Bien, ¿va a la cancha esta noche o no? Sí. A la tarde voy. ¿Cómo la ves? Yo creo que anda bien. Esperemos. Tenemos otro tucumano en primera división. ¿Y ya eligió oficina? ¿Ya tiene oficina o no? No Porque sé. esa es otra disputa más feroz que la interna, ¿no? Elegir oficina en el Congreso. Bueno, en diputados yo en diputado llegué medio al final y me asignaron una. Así que veremos. Vamos a ver. Vamos a buscar una. Bueno, por ahí me dijeron que ya tiene. ¿Ah, sí? Bueno, puede ser. Estamos trabajando en eso. Bien. Muchas gracias por la visita y bueno, vamos a seguir en contacto como siempre. Un gusto. Juan.